Hola, bienvenidos de nuevo. Antes de nada quería deciros que estoy muy contento de saber que el vídeo anterior en el que os expliqué los cambios en el modelo de examen de Historia de la Filosofía en la selectividad os ha resultado útil. En este nuevo vídeo os voy a analizar un ejemplo del nuevo modelo de examen de Historia de la Filosofía en selectividad y, lo más importante, os voy a dar las claves para que podáis aspirar a la máxima nota. La primera clave es decidir. Yo tengo que decidir si me presento al examen de Historia de la Filosofía en la fase de admisión o no. ¿En función de qué tengo que decidir? Pues bajo mi punto de vista tenéis que decidir en función de tres cuestiones. La más importante es que yo tengo que saber cuánto me pondera en función del grado que yo quiera estudiar. Y mi consejo es que no te interesa hacer el examen si te pondera 0,1. Únicamente te interesa si te va a ponderar 0,2. Además, también tiene que ayudarme a decidir el saber si yo domino la materia. Es decir, si yo a lo largo del año me he desenvuelto con destreza y mis notas son buenas, notables, sobresalientes, pues ahí me está indicando que debe de irme bien también aquí en la APE-BAU. Y el tercer indicador, para mí importante, es que tenéis que preguntaros si domináis, si controláis los comentarios de texto, porque tened en cuenta que en el examen os vais a encontrar 5 preguntas, pero 4 van a ser más o menos relacionadas con el comentario de texto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Segunda clave, ¿qué tengo yo que estudiar? ¿Cuánto tengo que estudiar, no? Bien, si analizamos la estructura del examen para este año, que es justo la que tenéis en la pantalla, nos dicen que os van a ofrecer 4 párrafos de textos y que vosotros vais a tener que elegir uno únicamente, o el de Platón, o el de Tomás de Aquino, o el de Descartes, o el de Kant. Luego, esto ya me está diciendo que yo tengo que estudiar ya de entrada uno de estos 4 autores. ¿Con uno de estos 4 autores es suficiente para hacer el examen? No, porque con este autor yo voy a hacer las 3 primeras preguntas del examen, pero aún me quedan la cuarta y la quinta. ¿Qué necesito para responder la cuarta y la quinta? Pues lo que necesito es un autor más. Con lo cual, lo que yo tengo que estudiar para afrontar con plenas garantías el examen serían 2 de estos 4 autores. Tercera clave, ¿cuánto estudio yo? El cuánto estudio tiene que ver con el valor de las preguntas. Y tened en cuenta que antes a este año, el valor de las preguntas era distinto. Y una pregunta, como por ejemplo la primera, que es la del contexto, valía menos y normalmente le decíamos a los alumnos que le dedicaran menos tiempo. Ahora, todas las preguntas hemos visto en el vídeo anterior que valen exactamente lo mismo. Luego, ¿cuánto estudiar? Pues mi consejo es que tenéis que estudiar la misma cantidad de contenido por apartado, puesto que valen todos lo mismo. Ojo con el contexto, que tendéis mucho a descuidar la pregunta del contexto y vale 2 puntos. El tiempo. En mi opinión, la temporalidad de las distintas preguntas del examen tiene que ser distinta, aunque las preguntas valgan lo mismo. Y un tiempo estimado que yo considero óptimo sería: a la primera pregunta, la del contexto, debéis de dedicarle en torno a 12 minutos más o menos. Podéis moveros ahí entre 10 y 14. 12 minutos sería óptimo. Luego, el núcleo del examen, pregunta segunda, tercera y cuarta, ahí tenéis que volcar los esfuerzos y dedicarle en torno a 20 minutos. Más o menos entre 18 y 22 minutos, porque ahí verdaderamente es donde el examinador va a ver cuánto control tenéis sobre los dos autores. Y al final del examen, mi consejo es que 1 hora y cuarto
la dediquéis a responder las 4 preguntas y en los últimos 15 minutos tengáis ese espacio de tiempo para responder a la 5ª pregunta y también a dar un rápido repaso al examen por si tuvierais que retocar alguna cosita. 5ª clave, las respuestas. ¿Cómo respondo? Respondo en el orden en el que yo he cogido las preguntas, las cambio. Mi consejo es que se siga el orden establecido. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es el contexto, que tú lo vas a tener muy controlado, que son cosas muy concretas. Tú llegas y es una buena manera de soltar los nervios, ¿vale? Llegas, sueltas lo que has memorizado del contexto y ya esa primera te la has quitado. Luego, la segunda es el comentario de texto y sería interesante hacer esta pregunta al principio del examen porque en mi opinión el comentario de texto requiere de tiempo y de trabajo, hay que trabajar el texto y hay que estar fresco de mente. Entonces, en segundo lugar sería lo ideal. La tercera pregunta, como llevamos ya 2 preguntas en torno al mismo autor, pues ya cierro el trabajo de este autor y termino con la tercera pregunta que hace referencia a las ideas del autor respecto al texto. Y ya luego la cuarta, en función del tiempo que yo haya empleado en estas 3 preguntas, ya sé cuánto me puedo enrollar, cuánto tiempo puedo dedicar a la comparación entre los 2 autores. Y siempre la 5ª al final, porque tened en cuenta que la 5ª pregunta realmente lo que os va a llevar son 3-4 minutos como mucho, y luego dejáis 10 minutitos para el repaso. Esto es lo que tiene que ver al contenido, pero otra clave también es la forma. Es decir, tenéis que tener en cuenta que vuestra letra tiene que ser legible. Entonces tenéis que esforzaros en tener una letra grande y clara. Porque los examinadores, ya lo habrán dicho vuestros profesores y profesoras, van a corregir muchísimos exámenes y llega un punto en donde estarán muy cansados. Son seres humanos, no máquinas. Respecto a la forma, también hay que dejar márgenes, que el folio tenga cierto respiro. Cuidar la expresión escrita, hay que utilizar expresiones académicas, ¿vale? Esto del en verdad y yo está muy bien en WhatsApp o en Instagram, pero en un examen de selectividad, creedme, no queda nada bien. Hay que evitar los tachones en la medida de lo posible, que el folio cuando lo vea el examinador se vea diáfano, limpio, y hay que evitar las redirecciones. Sois muy dados habitualmente a poner un asterisco y como esto se me fue antes, pues esta parte de la pregunta que me falta la pongo 3 folios después. Eso es un caos y es un riesgo enorme en selectividad, no lo recomiendo. 7ª clave, los conceptos. Tenéis, una vez que hayáis elegido los 2 autores que vais a utilizar para el examen, que siempre os recomiendo que sean autores que dominéis con claridad, y un indicio muy claro para saber si dominas el autor está en los conceptos fundamentales del autor. Luego, una de las claves es que tenéis que dominar los conceptos fundamentales de los 2 autores que vayáis a utilizar en el examen. ¿De qué conceptos hablamos? Pues justo aquí abajo os dejo los conceptos que la ley dice, la ley educativa dice que son los más importantes de cada uno de los autores, de Platón, de Tomás, de Descartes y de Kant. 8ª clave, el kit de la cuestión. Chicos, hay que estudiar. Cometéis a veces el error de volcar muchísimas horas, muchísimo esfuerzo en las materias obligatorias, en lengua, en el idioma y tal, y luego vais a filosofía o a las otras materias optativas que hayáis elegido para la fase de admisión, un poco a verlas venir. No, hay que estudiar, hay que prepararlo. O hay 4 puntos, es muchísimo tiempo, muchísimos puntos, hay que estudiar. Y 9ª clave, aparte de estudiar, mi consejo es que hay que entrenar. Tenéis que hacer algunos 2-3 simulacros del examen, cronometrando tanto las preguntas para tratar de cuadrar los tiempos, como yo os he referenciado anteriormente, como para saber que lo que habéis estudiado cabe en 1 hora y media. A veces os volvéis locos estudiando y cuando hacéis un simulacro veis que necesitáis 2 horas y media. No tenéis 2 horas y media, tenéis 1 hora y media. Luego hay que entrenar para cuadrar los tiempos por pregunta y en el examen en general. Y ya por último pasamos a ver un ejemplo del examen tal y como será este año 2020. Esta sería la cabecera que os vais a encontrar al llegar al examen, donde os van a decir que el examen tiene 1 hora y 30 minutos, que tienes que seleccionar
un texto de los 4 que te proponen, y que luego la pregunta C, la última pregunta, tiene que ser de un autor distinto al del texto que tú hayas elegido. Muy importante, tenéis que indicar el texto que habéis seleccionado, ellos no son adivinos, ¿no? Y luego dicen que la valoración de cada pregunta está en el propio enunciado, pero ya sabéis que cada pregunta vale lo mismo, 2 puntos cada una. Los textos os van a aparecer de esta manera. Aquí tenéis lo que sería la primera parte del examen, donde os aparecen los 4 textos. Si ya tenéis claro el autor que vais a hacer, que es lo ideal, tenéis que llegar con las ideas claras. Yo voy a hacer el texto de este autor y aquí no pierdo tiempo, directamente voy al examen y pongo, pues si he preparado Platón, pongo texto 1 y empiezo a contestar las preguntas. Las preguntas serían estas 4 que aparecen aquí. Las 3 primeras ya sabéis que son referentes al autor del texto, la cuarta la comparativa con un autor de otro periodo histórico, y la última, pues completar un textito breve, que ahora os pongo el ejemplo, aquí lo tenéis, esta sería la última pregunta, tenéis 4 opciones. Recordad, si yo he hecho el texto de Platón, aquí la opción C1 para mí no es válida, yo tendría que irme a la C2 de Tomás, C3 de Descartes o C4 de Kant, y simplemente en los espacios en blanco coloco la palabrita o el concepto o la expresión del autor que quería ir. Por eso os hablaba antes de la importancia de controlar los conceptos fundamentales de cada uno de los autores. Bueno chicos, espero que el vídeo os haya servido para aclarar las últimas dudas que pudierais tener respecto al examen, y que ahora sí que sí, vayáis a por todas. Os invito a que os suscribáis al canal para que estéis al día de todo el contenido que vamos subiendo, y os adelanto que muy pronto voy a colgar un nuevo vídeo en el que voy a explicar los conceptos fundamentales de los 4 autores que os pueden entrar en selectividad. Abajo en comentarios me podéis dejar vuestras opiniones o cualquier otra duda que tengáis. Hasta pronto.